En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos una vez más aquí, al pie de la letra, en la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en este proyecto de redes sociales en el cual se divulga sobre temas de escritoras, sobre temas de escritores que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver con la cultura. En esta oportunidad me acompaña una invitada muy especial, que es la doctora Alexandra Ortiz Wollner, que es investigadora de literatura, es gran promotora de la literatura centroamericana, profesora de la Universidad de Costa Rica, también tiene vínculos con universidades en Alemania, donde pues desarrolla mucho de su trabajo alrededor de la literatura centroamericana. Bienvenida Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí al pie de la letra y en esta oportunidad nos convoca una escritora centroamericana, Yoconda Belli. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera que comenzáramos porque le contaras a nuestro público, nuestra audiencia, cómo describís tu aproximación a la literatura desde un punto de vista personal. ¿Qué es lo que te mueve como persona a leer y a trabajar la literatura? Gracias, Leo, por recibirme, por invitarme aquí al programa. Estoy encantada de poder formar parte de este proyecto y también que hoy podamos conversar sobre literaturas centroamericanas, sobre una autora tan importante y tan fascinante como es Yoconda Belli. Ujú. Y a propósito de tu pregunta, bueno, creo que es difícil definirlo de una sola manera. Ujú. Tal vez puedo hablar un poco cómo me acerqué yo al estudio de las Ujú. literaturas centroamericanas y tiene que ver con mi biografía, tratar de entender un poco Ujú. la región en la que yo crecí. Yo nací en El Salvador y a través Ujú. durante mi infancia nosotros nos trasladamos por diferentes países de Centroamérica. Vivimos en El Salvador, vivimos en Nicaragua, llegamos a Costa Rica en los años 80, que Ujú. bueno, históricamente no es una época Claro. convulsa, es Ujú. una época en donde se movía mucho políticamente, culturalmente también, debo decir. Ujú. Y al llegar a la universidad y explorar en la Escuela de Filología, donde yo estudié, donde me formé, las diferentes literaturas de América Latina, pues me preguntaba mucho por qué la centroamericana parecía un poquito al Ujú. margen, Ujú. ¿verdad? De las otras grandes literaturas nacionales o regionales, ¿no? México, el Cono Sur, la región andina. Y empecé a explorar, pero realmente con una gran curiosidad por entender esas décadas en las que crecí, entender también por qué Centroamérica, como dice Sergio Ramírez, ¿verdad? Es una región de Balcanes y volcanes, o Ujú. está descrita, ¿verdad? Como una región Ujú. está unida y a la vez está fragmentada. Ujú. Por qué las literaturas nacionales funcionan como funcionan también en nuestra región, ¿no? Ujú. Que a veces parece que se dan la espalda unas a otras, pero entendiendo la región como una región literaria, podemos también encontrar muchísimos vínculos, Por ¿verdad? supuesto. Y yo diría que si nos vamos a la época de los años 70, que sería un poco la década en la que Ujú. Yoconda Belli empieza a escribir, ¿verdad? Ujú. Eh, Ahí encontramos un momento
de muchísima conexión Ujú. entre los diferentes países de Claro. Centroamérica. A mí me fascinan mucho también las redes que Ujú. se fueron construyendo, que se han construido a lo largo del siglo XX en la región, con un proyecto, bueno, como el de García Monge, con el Ujú. repertorio Claro. americano, por ejemplo, pero también a finales de los años 60 con el gran proyecto impulsado, entre otras personas, por Sergio Ramírez, que fue Educa, Ujú. ¿verdad? La editorial universitaria Sí. centroamericana que se fundó aquí en San José de Costa Rica y Ujú. que tenía como algunos de sus objetivos, ¿verdad? Era poder hacer circular la literatura Claro. de la región en la región, Ujú. darla a conocer, que los libros fueran accesibles, Ujú. ¿verdad? Entonces Ujú. cambiar un poco la noción de literatura también. Ujú. Y bueno, a lo largo de los años, yo tengo, tal, yo diría ya unos 20 años de estar investigando las diferentes facetas de las literaturas en Centroamérica. He ido entendiendo también como esos diferentes momentos, Ujú. ¿verdad? Y eso tiene que ver también con cómo entender la literatura en su contexto histórico, Claro. ¿verdad? Cómo lo entendemos, como un momento nos dice ciertas cosas Ujú. sobre el rol o el papel de la literatura eh, para la esfera intelectual, para la esfera educativa, para la Ujú. esfera política, y cómo eso también va cambiando, ¿verdad? Y Ujú. por supuesto tenemos la pasión de la lectura, Por quienes nos supuesto. dedicamos Claro que sí. a esto, ¿verdad? Que lo Ujú. compartimos, pero también creo yo que trabajar como docentes, como profesores universitarios nos permite también Ujú. esa transmisión, ¿verdad? No solo de la pasión de la lectura, sino cómo la literatura es historia, es conflicto político, es Ujú. el espíritu de una época. Claro. Y creo que un poco en mi Ujú. caso, yo diría que es muy difícil separar, ¿verdad? Ujú. Lo que me apasiona de mi trabajo con cómo yo comprendo la literatura, ¿no? Claro. Como un hecho social, pero también Ujú. como un hecho estético. Por supuesto. Entonces mencionabas esta característica de Centroamérica como región, como un todo, que creo que es una herencia de la época de la colonia, donde éramos una capitanía, éramos un pequeño reino dividido en provincias. Viene la independencia nos hace dudar si las provincias se convierten en pequeños estados o se convierten en una sola federación. Y vivimos en la actualidad, en nuestra época, pues una consecuencia de eso. A veces, como bien lo decís, nos vemos de frente y otras veces nos damos la espalda. Mencionaste lo de las redes. A mí me interesa mucho esto de las redes que se tejen en Centroamérica y decías acerca de este proyecto de la Editorial Universitaria Centroamericana Educa, que sí fue muy importante hace algunas décadas. Ahora en la actualidad hay un proyecto muy hermoso que es Centroamérica Cuenta también, que es un proyecto de redes de escritores y escritoras. Y hubo una red muy importante que es el repertorio americano. Ujú. Entonces, eh, ¿qué podrías plantear acerca del repertorio como ese inicio de esas redes que se tejieron entre intelectuales centroamericanos y Cl- latinoamericanos y Sí, europeos? europeos sí, ¿verdad? Mm. Fue realmente ¿verdad? Yo creo que el gran proyecto Ujú. cosmopolita, no sé, hoy diríamos también, si usan otras palabras, planetario, ¿verdad? Sí, sí. Mundial, Ujú. de literatura, o sea, con la literatura en el centro, Ujú. ¿verdad? Sí. Gracias a Joaquín García Monge, Ujú. que desde San José, desde Costa Rica, tejió, ¿verdad? Ujú. Yo digo, con una gran constancia, Ujú. y creo que también hasta con una gran disciplina, podríamos Ujú. decir, ¿verdad? Ujú. Cultivó esas amistades, Ujú. esas redes que se hacían gracias a las Ujú. otras redes que ya existían, ¿no? Ujú. Abriendo un espacio en donde prácticamente la idea del repertorio, creo yo, o una de las ideas que lo sostuvo es, aquí hay espacio para todas las voces, Claro, ¿verdad? claro. Una polifonía, Sí, ¿verdad? sí, Como sí, sí. en el sentido Ujú. de Bakhtin, no sé, Ujú. encontrar, ¿verdad? Ese espacio en donde tenemos, también iba midiendo como cada momento, Ujú. ¿verdad? Ahí habían debates Ujú. políticos, había debates literarios, por supuesto, había espacio para reseñas, para publicar y textos inéditos, ¿verdad? Ujú. Es el espacio Sí, en es donde cierto.
muchos autores publican por Por primera supuesto. vez. Ujú. Tenía también una fascinación, creo yo, muy interesante como la imagen y la palabra, ¿verdad? Sí. Las Las artes caricaturas, las visuales, artes gráficas. visuales, Ujú. ¿verdad? No sé, Ujú. pienso ahora en Emilia Por Prieto, ¿verdad? supuesto. Entre muchas otras. Ujú. Em, los diferentes caricaturistas, ¿no? Ujú. Que acompañaban los Ujú. textos. Hay números monográficos, ¿verdad? Hay un Ujú. número muy bello dedicado a Gabriela Mistral, por Claro. ejemplo. Ujú. Em, diferentes debates que estaban Ujú. dándose en ese momento acerca de, bueno, por ejemplo, entre el imperialismo, el Ujú. antiimperialismo, ¿verdad? Las posturas de diferentes intelectuales orgánicos que Ujú. podríamos decir de esa época. Entonces creo que es tan único, es centroamericano, pero es Ujú. también latinoamericano, iberoamericano, ¿no? Ujú. Puedes leer la historia Cierto, del cierto. siglo XX en gran parte, recorriendo las páginas Ujú. del repertorio. Y creo que realmente ese espíritu, de alguna manera, es mi interpretación, ¿verdad? Ujú. Que Sergio Ramírez y sus compañeros cuando deciden abrir ese espacio de la editorial universitaria centroamericana tenían Ujú. ese ejemplo, ¿verdad? Por O esa supuesto. Sí, claro, inspiración claro. tomada de ahí, adaptada tal vez más a Ujú. ese tiempo de la Guerra Fría, ¿verdad? Ujú. Distinto al Sí, tiempo del repertorio. y al mundo editorial centroamericano, que fue también lo que Exacto. aglutinó este proyecto de Educa. ¿Cómo se posiciona la mujer, cómo se posicionan las mujeres escritoras en estos espacios? Porque, por ejemplo, el repertorio americano le dio espacio a Emilia Prieto que mencionaste, pero también Yolanda Oremono escribió en repertorio americano, Eunice Odio escribió en repertorio americano, Carmen Lira escribió en repertorio americano. ¿Qué nos podrías decir para cerrar esta primera parte del programa acerca de cómo se posiciona la mujer en el espacio de la literatura centroamericana? Si partimos de ese momento, ¿verdad? Como el espacio o el lugar, ¿no? Que ofrece el Mm. repertorio americano a las voces de mujeres, yo creo que lo que lo que estamos llamados a hacer desde nuestro presente es releer precisamente el Ujú. repertorio con esos ojos, ¿no? Claro. Todas las diferentes voces de mujeres y muchísimas más, ¿verdad? Ujú. También traducciones, se hacía Ujú. mucha traducción, se recuperaban muchas Ujú. voces, ¿no? Se daba espacio a la poesía sobre Ujú. todo, pero también al ensayo, Sí, a sí. diferentes formas de la escritura en donde las mujeres estaban igualmente presentes que sus Ujú. compañeros o colegas contemporáneos hombres en Ujú. aquellas décadas en que el repertorio estuvo activo. Ahora, eso un poco se silencia, ¿verdad? Va Ujú. cambiando mucho y yo diría que tal vez el momento en donde volvemos a ver una gran actividad y presencia de mujeres serían los años 70, En los ¿verdad? años Que 70, tiene que ver con las diferentes cierto. militancias, Ujú. ¿verdad? Que tiene Ujú. que ver con espacios también, los congresos que tienen que ver Ujú. con, ¿verdad? Lucha por los derechos de Ujú. las mujeres, diferentes mujeres al frente de diferentes proyectos editoriales y revistas, Ujú. y Centroamérica participando muy activamente en ello, Ujú. ¿verdad? También, bueno, una persona como Yoconda Belli escribiendo sus primeros Claro, poemarios. sí. Pues sobre Yoconda Belli continuaremos conversando. Sigan con nosotros aquí al pie de la letra. Continuamos aquí al pie de la letra entre estos espacios que nos invita y nos convoca la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano para conversar sobre escritoras, sobre escritores, temas que tienen que ver con la literatura. Y en esta oportunidad me acompaña la colega investigadora Alexandra Ortiz, que nos dio en el primer segmento un panorama muy, muy amplio, muy intenso, muy denso sobre la literatura centroamericana. Y en esta oportunidad, en este segmento, conversaremos alrededor de la figura de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Yoconda Belli, pues, es una escritora de bastante reconocimiento internacional, nacida en 1945, que ha tenido una participación
en diversos campos. ¿Qué nos podrías plantear inicialmente de Gioconda Belli, Alexandra? Bueno, es difícil empezar a hablar de una autora con una obra tan amplia, Ujú, ¿verdad? ujú, Gioconda Belli empieza su carrera como escritora de literatura, digamos, con la poesía, ¿verdad? ujú, Empieza publicando poesía, escribiendo ujú, poesía, pero como sabemos, escribe novela, escribe ujú. ensayo, ha escrito incluso para, digamos, literatura para niños y Sí, niñas, ¿verdad? sí. La llamada literatura infantil. Ujú, Es una gran oradora, ¿verdad? ujú, Es también con muchos artículos de opinión, ¿verdad? ujú, Entonces tenemos a una figura que, claro, desde los años 70 en que ella está activa, ujú, podríamos decir, ¿no? En el mundo editorial y que circulan sus textos en diferentes ámbitos y en diferentes territorios, tenemos a alguien que ha cultivado esas ujú, diferentes formas de la escritura. ujú, Pero tal vez podríamos trazar, ¿no? Algunas líneas que yo diría que son muy, muy propias de su escritura. Por supuesto, el vínculo entre la literatura y la política, sí, claro. ¿verdad? Que Ujú, es tal vez uno de los que más se conoce, ¿no? Que ahora también está mucho más presente otra ujú, vez, ¿no? A raíz de su exilio en España, su exilio, digamos, no voluntario, sí, ¿verdad? exacto. En España, pero también podríamos eh, colocarla, ¿verdad? Colocar su voz en una corriente, en una línea muy, muy importante de las escritoras centroamericanas, creo yo, que es la del erotismo, Ujú, ¿verdad? El ujú, erotismo, la importancia del cuerpo de la mujer, de ujú, los cuerpos de las mujeres, ujú, eh, no solamente el cuerpo idealizado de la mujer, ¿cierto? ¿no? A mí me parece muy fascinante que ella también haya explorado como las diferentes Ujú, épocas, ¿verdad? O las diferentes edades que puede ujú, tener el cuerpo ujú, de las mujeres con una gran eh, convicción, por ¿verdad? Con supuesto. una gran belleza Ujú, también. Y tal vez un aspecto menos presente o que tal vez no muchas veces se relaciona con su escritura, yo diría son como un poco las tensiones entre lo ficticio y lo no ficticio, ¿verdad? O lo ujú, ficticio y tal vez lo que algunos llamarían lo autobiográfico o ujú, lo autoficcional, ¿verdad? Yo diría que en ella tal vez es más un juego, ¿verdad? Entre qué ujú, es ficción y qué no es ficción, ¿verdad? claro. Y convertir eso en una obra tan hermosa, bueno, que a mí me parece Ujú, bellísima, pero también tiene que ver con mi experiencia de lectura, que es La Mujer Habitada, ajá, de 1988, ¿verdad? La primera novela que yo ujú, leí de Gioconda Belli, eh, donde pues hay un personaje que se involucra en la lucha, en la ujú, resistencia contra la dictadura somocista, ¿no? Y claro, muchas lecturas dicen, bueno, esa es su vida, ¿verdad? ujú, Novelada, pero yo creo que hay algo como más interesante en su elaboración, ¿verdad? Cómo cruzar o no cruzar esas líneas, ujú, ¿verdad? ¿Estoy contando mi vida o estoy contando una historia cierto, de vida, cierto. ¿verdad? Ujú, Y luego, bueno, en su poesía, que el año pasado fue reconocida con el Premio Iberoamericano sí. Reina Sofía a Ujú, poesía, ¿verdad? Que es un reconocimiento, yo creo, maravilloso para una de nuestras autoras centroamericanas, más ujú, que merecido, y que compone, ¿verdad? Esa gran, gran, ujú, larga historia de publicaciones, ¿no? De exploraciones, donde tal vez esa voz de esas ujú, mujeres en el centro del yo lírico, ¿verdad? En el centro sí. de lo que nos cuentan esos poemas, de lo que Ujú, transmiten esa poesía, es lo que la hace también muy única, claro. ¿verdad? Sí, cuando a mí me ha correspondido ver textos de Gioconda Belli en clases, les planteo a mis estudiantes que la perspectiva desde la cual una escritora aborda el tema del cuerpo es totalmente diferente a cómo se aborda desde una perspectiva masculina. Hay una manera eh, muy pensada de entender ese cuerpo, como lo estabas planteando, que no es un cuerpo, no es un cuerpo de modelo, sino que es un cuerpo que tiene defectos o que hemos construido como defectos, pero esos defectos más bien se ven como virtudes. Creo Ujú. que en eso
la escritura de Gioconda Belli es muy, muy precisa o lo plantea de esa otra manera. ¿sí? Y eso me lleva a pensar también que hay mucha de su poesía es un diálogo, Ujú, ¿verdad? Entre esos sí, cuerpos, ese cuerpo masculino y ese ujú, cuerpo femenino. Y no pocas veces nos encontramos también con el humor, cierto, ¿verdad? cierto. Como, Ujú, ¿verdad? Hay también que sí, dejar, dejar de un lado, ¿no? Esa poesía que idealizó durante tantísimo tiempo, ¿verdad? ujú, Unos cuerpos inexistentes, ujú, digamos, ujú, ¿verdad? Inventados para, ¿no? Como acercarnos a otras formas, ujú, ¿verdad? De compartir, de ser o no ser ujú, pareja, ujú, ¿verdad? De lo amoroso, ¿no? claro. Un gran Ujú, tema para la poesía también, la ujú, poesía amorosa. Pero hacerlo con humor ujú, también me parece a mí que de cierto, verdad cierto. nos hace también Mm. sentir, creo yo, como lectores, una cercanía muy única. Más afinidad, tenés toda la razón. Eso no es fácil también lograrlo Ajá. en literatura. Mencionabas el caso de la mujer habitada, que también hay elementos que se filtran de la biografía. Y creo que también en El País de las Mujeres es esta novela de la utopía de un gobierno finalmente en un país que no sabemos pero sí sabemos cuál es, porque hay volcanes. Eso es muy importante. Cómo se juega con el tema del volcán. El volcán además como elemento de realismo mágico, que es el que hace que la población finalmente vote por una candidata que es Viviana Mujer. Sansón. Pero además hay elementos biográficos, porque el partido político es el partido PIE, Partido de la Izquierda Erótica, que fue un partido que funcionó en Nicaragua en su momento y del cual Gioconda Belli fue también militante. Tiene incluso un logo que aparece en la novela. Y mencionabas también, fuera de cámaras, la novela Guaslala. ¿Qué, Ujú. qué podrías plantearnos acerca de esa novela? Tal vez solo para Ujú, regresar un poco a lo que decías antes, a propósito del partido de la izquierda erótica, ujú, que hay una coincidencia muy fascinante en Centroamérica en esos años 70, ¿verdad? ujú, En el 73, si no me equivoco, se ujú, publican los poemas de la izquierda erótica de Ana ujú. María Rodas Ajá, en ajá, Guatemala, ¿verdad? ujú, Entonces estamos viendo ujú, también cómo nuestras grandes poetas de esa ujú, década, ¿verdad? ujú, Ana María Rodas, luego Yoconda Belli, hay, ¿verdad? Un interés por romper, ujú, ¿verdad? O sea, es decir, romper esa idea de la esfera pública, de la esfera política como ujú, algo en donde no hay afectos, ujú. ¿verdad? Claro. Introduciendo el erotismo Ujú, ahí. Y por supuesto los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Esa ujú, presencia de las mujeres. Y también hablaba sobre la utopía. Y yo creo ujú, que la utopía sería otra de esas grandes líneas que ujú, está muy presente en los escritos de Yoconda Belli, claro. ¿verdad? Y en el caso de Guaslala, Guaslala es una novela futurista Ujú, que se publica en el 96, ¿verdad? Muchísimo antes de, ujú, digamos, lo que yo diría ahora el auge de ujú. la literatura de ciencia ficción Cierto. escrita por mujeres que encontramos en América Latina. Imagínense, ya va a tener algunos años Ujú, esa novela de haber sido publicada, pero ahí lo que hay es una utopía, ¿no? De buscar esa utopía, ujú. ¿verdad? De ese otro mundo posible, Desde otro ¿verdad? mundo posible, que además creo que esa necesidad de tener un otro mundo posible es una necesidad de todo centroamericano también. Totalmente. Ujú, Y ella la construye, ¿verdad? Vean que nosotros estamos, ahora lo tenemos a flor de piel, ¿verdad? Está en todas nuestras ujú, discusiones, ¿verdad? La crisis climática, ujú, los diferentes, digamos, accidentes ujú, que afectan, ¿verdad? La ujú, naturaleza, que afectan, qué sé yo, el agua, la ujú, contaminación, ¿verdad? ujú, Eh, Guadalala es ese mundo, ¿verdad? Es ujú, un mundo que está en destrucción ya ujú. inminente, Claro. ¿verdad? Es un poco apocalíptico, ¿verdad? Y cómo diferentes personas deciden, ¿verdad? Ujú, Bueno, vamos a buscar ese otro lugar donde todavía podamos ujú. vivir y convivir, ¿verdad? Que Sí, es como también nuestra gran pregunta en claro. esta época. Y ese tema también de la utopía nos lleva a pensar la utopía como una posible respuesta a esas situaciones políticas que se han vivido a lo largo de la historia y en las últimas décadas en Centroamérica.
hemos tenido guerrillas, hemos tenido violencia, hemos tenido también dictaduras. Bueno, ahora la situación política en Nicaragua pues, tiene lo que bien sabemos, eh, que está presente, que incluso Sergio Ramírez y Yoconda Belli han sufrido persecución y han sufrido pues, la expatriación en vista de esta situación política en Nicaragua. Pero también ellos siguen planteando esa posible, esa posible sociedad que al final de cuentas es una sociedad utópica. Ujú. Sí, creo que tal vez si nosotros seguimos, ¿no? Leemos Ujú, diferentes de las obras de Gioconda Belli con estos lentes ujú, de la utopía, lo que vamos a ver también es cómo la utopía puede también dejar de ser esa utopía en el sentido más limitado, restrictivo de lo político, ¿verdad? ujú, Como la ujú, militancia en un partido, en una claro. ideología, y convertirse en una, casi que una necesidad, ¿verdad? En Ujú, donde podemos vivir y ujú, convivir en paz, ujú, ¿verdad? A pesar de todas las diferencias claro. que nos componen. Y eso a mí me parece como muy, muy fascinante porque la literatura te permite crear Ujú, esas utopías, ujú, ¿verdad? Vivirlas tal vez es algo como ujú, más complicado y más en una región como la centroamericana, ¿verdad? ujú, Nosotros hace el 14 de enero, eh, me parece que es como el momento que de alguna manera regresa la utopía en forma de esperanza a Centroamérica con sí, la toma de posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala. cierto. Pero este domingo también hay unas elecciones muy complejas en El Salvador, Ujú, ¿verdad? Una ujú, reelección que ujú, no está del todo clara que esté dentro de las, digamos, reglas de ujú, la constitución del país de El Salvador. Entonces, eh, Centroamérica está en ese momento convulso como lo estuvo hace 50 años, ¿verdad? Con la Es reforma agraria también. exactamente, ¿verdad? Ujú, Tenemos un momento muy, muy crispado, ujú, ¿verdad? Yo veo muy, muy complejo de ujú, nuevo y a nuestros autores y ujú, autoras en toda la región pensando también este nuevo momento, ujú, ¿verdad? Muchos de ellos con la experiencia sí, anterior, sí, algunos más jóvenes, ujú, viviendo también este mundo que cuesta sí, comprender, ¿verdad? Que cuesta descifrar ujú, desde el presente, pero tal vez esas formas, ¿no? La esperanza, o sea, como sí, esas formas de la utopía ujú, están, creo yo, otra vez muy claro. presentes. Y hay una gran producción de jóvenes eh, escritores y escritoras en Centroamérica en la actualidad también, Así es. que nos hablan de esos mundos posibles y nos hablan de esa necesidad de tener sociedades más justas, sociedades más equitativas también, que es herencia de toda esta trayectoria que veíamos desde el Sí, repertorio americano, Educa, Sergio Ramírez, Yoconda Belli, que, que sí, que en la actualidad pues se puede conocer y se puede leer. Publicó recientemente Yoconda Belli sus ensayos en el texto Luciérnagas que tenemos aquí. Publicó la última novela que es Las fiebres de la memoria, sobre un viaje sumamente interesante en la historia de, de un, de un francés que tiene que cambiar de identidad por ujú, razones ahí de cuestiones pasionales y demás, que se va a refugiar a Nicaragua. así Se es. va a refugiar a Nicaragua y se queda ahí, se instala y hace un viaje sumamente interesante por el río San Juan, en la época en la que el río San Juan era un posible, una posibilidad de hacer un canal interoceánico. Eh, son muchos textos, es mucha la producción. Sí, y ve Ujú. qué interesante que el río está también en Guatlala, Ajá, ¿verdad? El río es muy importante en Guatlala porque esa comunidad utópica, soñada, imaginada, se instala a ujú, orillas también del San Juan, ¿no? Y tiene que ver con la gran figura de José Coronel Urtecho, claro que sí. ¿verdad? Las vanguardias en Ujú, Nicaragua, pero también con esta, como el juego, ¿no? Que se ujú, puede hacer con la idea de, siempre se dijo, ¿no? Que Nicaragua es un país de poetas, ujú, ¿verdad? ujú. El país de los Sí, claro poetas que y sí. donde en realidad solo se puede escribir poesía, Ujú, ¿verdad? Porque
está Darío, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. viene el movimiento de vanguardia de Ujú, Nicaragua en los años 20 y 30, ujú, pero creo que con Yoconda Belli tenemos a alguien que dice, sí, es el país de las poetas también, también, ¿verdad? mm, Pero también de la narrativa, por supuesto. ¿verdad? Y de cualquier otra Mm, forma, en sentido más amplio de literatura. ujú, Pero es también muy fascinante como el paisaje, ujú, ¿verdad? cierto. Es una, como una Ujú, ineludible, ¿no? ujú, Para construir también esos espacios imaginarios que ujú, nos ofrece la literatura de Yoconda sí. Belli. El paisaje, el espacio, los ríos, los volcanes y Sí. los lagos. Continuamos al pie de la letra. Sigan con nosotros. Seguimos al pie de la letra. Aquí entre los estantes, entre los libros, en la Biblioteca Nacional, en una conversación sumamente interesante con la invitada en esta oportunidad, Alexandra Ortiz, especialista en literatura centroamericana, que nos ha estado hablando acerca de los procesos por los que ha pasado la literatura centroamericana y nos hemos centrado en la figura de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Terminábamos hablando acerca de la importancia del espacio y acerca de la importancia de los ríos, de los lagos y de los volcanes en Centroamérica y en la literatura centroamericana. ¿Cómo abordar esos temas, Alexandra, en la obra de Yoconda Belli? Pienso que lo podemos ver, es más que un escenario, como Ujú, hablábamos ahora ujú, antes, ¿verdad? Es un personaje más que en los diferentes escritos de Yoconda Belli, en su poesía, en sus novelas, ujú. incluso en sus ensayos, También. ¿verdad? Ujú, Aparece y es una voz más, ujú, ¿verdad? Es un ujú, organismo vivo más ujú, que tiene que ver, ¿no? Tal vez incluso que nos puede dar algo de esa historia, ¿verdad? Esa ujú, historia compleja, de esa historia convulsa, de esa historia eh, que se trata de entender todo el ujú, tiempo, ¿no? A través, si leemos sus textos, también vemos que hay una gran pregunta, ¿verdad? ujú, Por personajes humanos, digamos, ujú. preguntándose, ¿verdad? ¿Cómo entender lo que está pasando Claro. en estos lugares, ¿verdad? Ujú, Y es, claro, tenemos las grandes alegorías, ujú, ¿verdad? Son o no son Nicaragua, ¿verdad? Son o ujú, no son nuestra América Central, nuestra América Latina, ujú, pero también creo que son preguntas muy válidas que es, ¿no? Seres ujú, humanos que viven en un espacio, ¿verdad? En un paisaje, en un territorio, ujú, y ese territorio también tiene una historia, también ujú. está vivo, también cuenta, Claro. ¿verdad? Forma parte, ¿no? Ujú, De ese ecosistema, no sé ujú, de qué manera decirlo mejor. ujú, Y tal vez en el caso de Yoconda Belli, con esta trayectoria que hablábamos al principio, tan larga, ¿verdad? ujú, Tan amplia, de una lista muy larga de publicaciones, este momento actual es tal vez dramático, ¿verdad? En ujú. muchos sentidos, porque hablábamos de su exilio, ¿verdad? Claro. De un exilio forzado, de un exilio no voluntario. Ujú, Entonces, ese espacio tan importante, ¿verdad? ujú, En su escritura, ese protagonista, ujú. un poco a dónde está, Claro. ¿verdad? Y yo creo que está en las palabras, Ujú, está en las letras, cierto. ¿no? Está en esa imaginación que Ujú, ella nos transmite. ujú. Que incluso hay un poema que escribe hace pocos años, el poema que se conoce Despatriada, que incluso se puede seguir en algunos sitios en internet donde ella lo lee, que habla de esa naturaleza. Por ejemplo, dice, allá quedan mis libros y mi casa. Y dice, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes apodadas Bismarck por su aspecto imponente. Entonces habla de los pajaritos, de los colibríes, habla de las palmeras y más adelante describe su casa, dice, la terraza donde bailan los volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente,
Es decir, está dándole esas características particulares, está construyendo una imagen lírica muy poderosa alrededor de estos espacios de volcanes, de lagos, de colibríes, de palmeras. Y luego habla de la cama con el mosquitero. También es un asunto de los países tropicales poner mosquiteros. Y ella dice, pues sí, tuvo que dejar esto porque escogió las palabras. Ujú. Y al final dice, me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo, soy libre aunque no tenga nada. ¿Qué nos podrías dar de idea final, Alexandra, en esta oportunidad acerca de todo lo que nos puede decir la literatura? Tomando estos versos que nos leíste Ujú, del poema de Gioconda Belli, Despatriada, creo que lo que podemos ver, hablamos mucho, ¿no? Del poder de la literatura, ujú, de su importancia vital, ¿verdad? ujú, No solo para quienes escriben, para ujú, quienes la leemos. Y si lo tratamos de relacionar con este poema, que es un poema de la pérdida, ujú, ¿verdad? Yo creo que es el poema o un poema, o podríamos ampliarlo y decir, bueno, la literatura ujú, es un ujú. refugio, aún en una situación tan dramática Claro. de pérdida, de no tener ya nada, ¿verdad? Ujú, De decir, no soy nadie, ya no tengo nada, pero las palabras las tengo. ujú, Entonces la literatura es ese refugio. Y si pensamos en la escritura de mujeres, ¿verdad? ujú, Está la maravillosa imagen que nos heredó Virginia Woolf, ¿verdad? ujú. Del cuarto, ¿no? El Propio, cuarto propio de la ese habitación. cuarto propio de la escritura, pero ese Ujú, cuarto propio de la existencia ujú, también. Entonces yo pienso que podemos tal vez permanecer con esta idea ujú, de la literatura como un refugio, ujú, ¿verdad? Un refugio aún en las situaciones en donde la política, ¿verdad? La pérdida ujú, en todos los sentidos, ¿verdad? Pensemos en las personas que migran, en las ujú. personas que deben exiliarse, las personas que están viviendo una guerra, Claro. ¿verdad? Que es algo que ya nos es tan Ujú, cotidiano, claro. lamentablemente ahora en nuestro tiempo. Ujú, Bueno, la literatura está ahí, exacto. ¿verdad? Está ahí, es ese pie, Ujú, ¿verdad? Que nos permite todavía claro. sentirnos Ujú. humanos. Es ese pie, y como bien lo planteabas, es un refugio, es una habitación. Y luego Jorge Luis Borges dice eh, que es un universo, Ujú. el universo que otros llaman biblioteca. Entonces, seguimos conversando siempre alrededor de la literatura Sí. al pie de la letra. Alexandra, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por tu visión de Gioconda Belli y de la literatura centroamericana, por estar con nosotros aquí al pie de la letra. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional que nos facilita estos espacios que se divulgan en las diversas redes sociales en los que damos a conocer algunos temas relacionados con la literatura, relacionados con la cultura, relacionados con la identidad y con la historia. Muchísimas gracias a quienes nos siguen y por supuesto muchísimas gracias también a nuestro equipo de producción.